temas del Centro Latinoamericano de la Fundación Federalismo y Libertad. Como siempre, los temas que nos reúnen son temas críticos del continente que nos toca analizar para entender un poco mejor esta realidad en la que vivimos. El día de hoy, Cuba y el terrorismo. Pero si acaso esto le suena demasiado rojo, demasiado izquierdo, demasiado derecho, nada de eso tiene comparación con lo que vamos a ver en el programa del día de hoy, porque lo que vamos a ver en realidad es la comprensión de cómo hay una articulación, un eje político que se extiende a lo largo del continente con conductas que han sido un patrón a lo largo de las últimas décadas, muchas décadas en el continente, y que tienen que ver con el ejercicio del terrorismo muchas veces desde el propio Estado. Por supuesto que el día de hoy tenemos, como siempre, gente brillante que nos acompaña. Estará Héctor Chamis, estará María Guarlao, está nuestro gran All Hardcore, nuestro youtuber estrella que siempre nos acompaña y a quien le agradecemos muchísimo. Pero antes de todo esto, antes de entrar un poco más a este tema que tiene que ver con muertes, con desapariciones, con atentados que afectan a civiles, antes de todo esto, déjenme darle, por favor, paso a un video de nuestro director del Centro Latinoamericano, a Frank Zimmerman. Corran el video, por favor. Hola, Gabriel. Un saludo especial para los participantes, para la audiencia que nos está escuchando, para todos los miembros de Federalismo y Libertad y para todos aquellos que vean este programa en otro momento. Hoy abordamos un tema hemisférico, Cuba y el terrorismo. La dictadura cubana, desde sus comienzos, ha tenido un impacto palpable en muchos países. Y como lo narra magistralmente en su libro Fue Cuba, Tata Joffre, y además de numerosos expertos en el tema, el periodista, escritor, académico, Héctor Chamis, que también nos acompaña hoy, narra en su reciente artículo Cuba y el terrorismo. No solo fue Cuba, es Cuba. Cuba sigue siendo responsable de fomentar, auspiciar y proteger el terrorismo. Ahora más que nunca tenemos la responsabilidad de denunciar sus actos y asegurarnos, por tanto, que son mantenidos en la lista de auspiciadores del terrorismo, algo que desesperadamente la dictadura cubana está tratando de lograr con la nueva administración Biden, ser sacados de esta lista. Hoy nuestros invitados compartirán sus opiniones al respecto. Aquí en el Centro Latinoamericano de Federalismo y Libertad siempre tendremos las puertas abiertas para apoyar, a difundir el mensaje de la libertad, la crítica al autoritarismo y la defensa a la democracia. Muchas gracias a María, Héctor. Vuestra labor es enormemente agradecida. Así que, sin más, regreso a nuestro buen amigo Gabriel Bauducco, escritor, periodista y conductor de muchos de nuestros programas, y a Oscar All Hardcore, quien también participará en el programa de hoy. Gracias. Muy bien. Frank, te esperamos, por supuesto, en nuestro siguiente encuentro, donde, como todas las veces, será un placer conversar contigo. Déjeme presentarles ahora, sí, de manera un poco más formal. María Guarlao. María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, encantada. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Siempre un placer conversar contigo. Déjenme contarles que María es autora del libro, bueno, de varios, pero en este caso quiero hablarles de uno en particular, La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales. Lo pueden encontrar en Amazon. Y esta ocupación estratégica con implicaciones globales es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. María, gracias, por supuesto, por acompañarnos. Sí. Y déjame presentarles ahora a Héctor Chamis. Héctor Chamis es un académico, un hombre que se
enfoca en el análisis de la geopolítica en estos tiempos en los que eso es más difícil que nunca. Héctor, muy agradecido porque nos acompañes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto para mí. Me escuchan bien, ¿verdad? Ahora... Te oímos perfectamente. Todos los problemas previos al aire eran solo para ponerte nervioso. Ahora, por la magia de la tecnología, ya todo se solucionó. Sí, el problema adicional de Zoom de la época, ¿no? Pero... Exacto, exacto. Querido Oljar Koroscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. De nuevo, un placer estar por acá. Muchísimas gracias. Siempre traes unos invitados bestiales, así que bueno. Muchos de ustedes conocen muy bien a Ol Hardcore. Ol Hardcore es un youtuber estrella que se ha dedicado al análisis de la política y la realidad cubana. Ha denunciado enorme, constante y con mucho ahínco lo que pasa en la isla hoy en día, esta cosa que viste desde una óptica geopolítica, si me permites el uso de la palabra otra vez, Héctor, es casi incomprensible lo que pasa en Cuba hoy. En este mundo globalizado, en este mundo en el que todo se sabe, digo porque no es que estuviera bien, pero uno entendía el tipo de cosas que pasan en Cuba cuando era más difícil que se supiera fuera de las fronteras de la isla. Pero hoy todo se sabe en todas partes y sin embargo sigue habiendo este hostigamiento, esta presión hacia los disidentes por parte del Estado. Entonces, vamos a hablar del terrorismo de Cuba y el terrorismo, pero para eso me gustaría primero entender cuál es la génesis de este procedimiento. Ayer María y yo intercambiábamos algunas impresiones y no pudimos concentrarnos en un tema porque precisamente es tan amplio el tema que era muy difícil entender el comienzo de todo esto. Antes de irnos a meternos de lleno en el tema, me gustaría también, si por favor me pueden ayudar desde la producción a correr el video de Juan Bautista Joffre, que iba a acompañarnos el día de hoy, pero tuvo un inconveniente de último momento. Sin embargo, quiso estar presente. Así es que corre video. Buenas tardes. Siento mucho no poder asistir a esta charla de hoy, dado que tengo un compromiso ineludible que lo impide. La charla de hoy iba a tratar sobre Cuba y el terrorismo. Cuando uno observa la historia desde 1958 a la fecha, cuando uno observa la América Latina de hoy y la intervención cubana en distintos países del continente, llega a la conclusión que el terrorismo y Cuba son sinónimos. Hay una gran diferencia con otras épocas en este tiempo de hoy. Es que Cuba tiene por primera vez una colonia, de la cual se surte, se sirve y la espolea. Esa colonia se llama Venezuela, un país conquistado en silencio o a los golpes, según como se la mire. Me hubiera interesado mucho intervenir en esta conversación, en este diálogo, porque hay cuestiones que entrelazan el terrorismo cubano en Colombia, en Chile, la presencia argentina o la presencia cubana en la Argentina. Muy bien. Justamente en este mismo eje temático, María, soltando la idea de que Venezuela es la colonia de Cuba y que en la misma línea, en el mismo eje político, Colombia y Argentina empiezan a dibujarse como si fuera un mapa. Y es precisamente de esto de lo que se trata tu libro. Exactamente, el peligro que hay de no reconocer la naturaleza totalitaria y terrorista y criminal del régimen cubano y su afán por exportar su modelo desde que llega al poder en el año 59. Entonces podríamos hablar muchísimo y si quieres me para, porque ayer empezamos y nos dimos cuenta que daba tanto, ¿no? Desde los orígenes mismos del movimiento 26 de julio que dirige la resistencia y la lucha armada en la Sierra Maestra y urbana,
contra el régimen de Batista, este comienza como un régimen terrorista y se convierte en un terrorismo de Estado al llegar al poder. Entonces, no sé cómo quieres dirigir la conversación, en cuánto detalle podemos... Hablemos un poco de eso y si quieren exploramos por turnos, exploramos todos juntos esta génesis del terrorismo de Cuba y el terrorismo. ¿Cuándo es que comienza a implementarse el terrorismo desde el poder en Cuba? Tan pronto llega el gobierno revolucionario al poder. Y qué pena que Tata Joffre no pueda participar, porque yo sé que él ha hecho un libro fascinante que habla sobre la documentación que hay en los archivos de la antigua policía secreta checa durante el comunismo dirigido por los soviéticos, ¿no? Y otras documentaciones que se han encontrado en los archivos de la KGB, etcétera, que ya los hermanos Castro, con un grupo muy pequeño, tenían un plan clandestino para llevar el terror y el comunismo a Cuba sin decirlo, ¿no? O sea que tan pronto ellos llegan al poder, el 1 de enero de 1959, comienzan ahí con este plan. Y por eso comienzan los fusilamientos masivos en Cuba, por toda la isla, que nosotros tenemos un proyecto, Archivo Cuba, la organización que dirijo, que tiene una base de datos que documenta caso por caso. Y no cubre todo, pero tratamos de ser lo más abarcadores posible. Y yo estaba chequeando esta mañana en el 59 y 60, que es cuando se fusila principalmente a miembros del ejército, de la policía, que habían servido bajo el régimen de Batista, pero eran la policía y el ejército constitucionales, junto con los esbirros de Batista, que es cierto que mataron, que causaron muertes en Cuba, asesinatos, que también lo documentamos porque este proyecto cubre los dos regímenes dictatoriales. Hay 1.102 fusilamientos documentados, y entonces del 61 al 67, que es el periodo de la lucha armada, del alzamiento contra el mismo régimen, muchos de los que participaron en la lucha contra Batista, que enseguida se dieron cuenta que había una conspiración comunista, ningún interés de reinstaurar la prometida democracia y constitución del 40, tenemos 1.713 fusilamientos. Entonces, aparte de que hubo decenas de miles de presos políticos en Cuba, especialmente hasta los años 70, pero empezaron a disminuir, pero fue el mismo patrón que se usó en el bloque soviético para instaurar el terror con fusilamientos y presidio político masivo, y luego eso se crea el miedo en la población y permite mantener un régimen de partido único, hegemónico y totalitario y criminal. Entiendo, aunque es de suponer desde luego que el totalitarismo existía incluso durante el régimen de Batista. Yo no lo llamaría un régimen totalitario. El régimen de Batista fue un régimen autoritario. Primero duró 5 años y medio y estuvo dispuesto a celebrar elecciones y hacer una transición para devolver Cuba a la constitucionalidad, cosa que el 26 de julio, el movimiento 26 de julio dirigido por Fidel Castro no aceptó. Claro. Pero en Cuba permaneció muchas libertades civiles, prensa, la economía estaba en manos de los individuos, o sea, no fue un régimen totalitario como el que rápidamente comenzó a implantar la cúpula clandestina manejada por Fidel Castro. Y eso ahora recién, en las últimas décadas y más en años recientes, es que se conoce la conspiración de corte comunista que hubo para materializar eso en Cuba. Claro. Bueno, déjame pasar ahora a Héctor. Héctor, ¿cuál es tu visión sobre la génesis, el origen de este terrorismo de Estado en Cuba? Bueno, por un lado, terrorismo de Estado me recuerda la denominación que se le dio a la dictadura militar argentina, la última. Sin duda, claro. Por terrorizar a su propia población, que en muchos sentidos es perfectamente aplicable al caso cubano, ¿no? Donde la población está aterrorizada desde hace más de 60 años, ¿no? De vuelta. El tiempo no es menor, no es banal la cuestión tiempo, porque bueno, hay 2 generaciones de cubanos que no conocen otro tipo de orden político. Pero además, si me permitís, me gustaría agregar ahora
conversación paralela que existe en este momento sobre Por el favor, tema. claro, adelante. Y que tiene que ver con que la administración anterior, pocos días antes de dejar el poder, aquí en Estados Unidos hablo, incluyó a Cuba en la lista de estados auspiciantes de terrorismo, junto con Irán, Corea del Norte, creo que junto a Irán y Corea del Norte. Acabo de leer un texto tuyo en Infobae al respecto. Claro. Y al hacerlo así generó una enorme discusión. Por un lado, si era una retribución a los votantes de Florida por una elección donde a Trump le fue muy bien y donde supuestamente proyectaría una carrera política de aquí en más, su distrito sería Florida ahora, o si tuvo que ver con la intención de atarle las manos al presidente entrante, a Joe Biden. Pero hay un dato que no forma parte de esta discusión, eso es lo que digo, que es que en marzo pasado, Maduro y 14 más de los jerarcas del régimen venezolano fueron imputados por el Departamento de Justicia por narcoterrorismo, un crimen que está tipificado tal vez por primera vez, narcoterrorismo, acciones terroristas de organizaciones vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico en concreto. Habla del Cartel de los Soles, de sus alianzas con grupos terroristas tradicionales, como el ELN y la FARC colombianas, grupos terroristas tradicionales que están comprobados, se dedican al negocio de la cocaína hace mucho tiempo. Y por propiedad transitiva, lo que señalaba María, que está en su libro y está documentado de manera concluyente por muchísimos escritores, periodistas y inclusive organismos e instituciones del gobierno federal americano, está probado el rol central que tiene el régimen cubano en la sustentabilidad de Maduro. El aparato de inteligencia cubana le brinda a Maduro custodia, seguridad, inteligencia, control de aeropuertos, la confección del padrón electoral, la contrainteligencia militar, incluyendo, como ha sido documentado muchas veces, la tortura de oficiales militares disidentes venezolanos, con lo cual, por propiedad transitiva, si Venezuela tiene una imputación del Departamento de Justicia de narcoterrorismo y se sostiene gracias a esta relación estrecha, simbiótica con Cuba, porque Venezuela manda petróleo y Cuba manda inteligencia y represión, bueno, entonces, transitivamente, el Estado cubano es un Estado promotor de terrorismo, de la misma manera. Esto porque ha generado muchas reacciones. Juan Manuel Santos y el embajador Navarro, entre otros, se han manifestado en contra de esta inclusión y le han pedido al presidente Biden que remueva a Cuba de esa lista. Hasta ahora no ha ocurrido, no sabemos si es que va a ocurrir, pero ahí hay un error conceptual fundamental, tanto en el expresidente Santos como en el embajador Navarro, que es el embajador de la Unión Europea en Cuba actualmente, que a raíz de ese pronunciamiento que ha tenido, el propio Borrell ha tenido un pronunciamiento similar, ha generado una controversia importante. Y en ese sentido, creo que debemos continuar poniéndole el ojo a un régimen que sí ha exportado la revolución, ha exportado crimen, ha desestabilizado la democracia en América Latina desde siempre, y por el otro lado genera este tipo de cosas donde bueno, nuestra izquierda, desgraciadamente, izquierda latinoamericana, no logra censurar una dictadura, un régimen totalitario de más de 60 años. Gracias, Héctor. Oscar, ¿cuál es tu visión de este comienzo del terrorismo desde Cuba? Bueno, varias cosas. Ahí quería, de lo que él estaba diciendo, hay cosas que, porque él habló de la izquierda latinoamericana, y yo creo que desde Cuba todavía se sigue fomentando de alguna manera el terrorismo hacia Latinoamérica. Entonces me gustaría también, no sé si tienen
algún libro escrito con respecto a esto, porque yo estuve buscando, ¿no?, las cosas que habían escrito y eso, y sí, están más relacionados con Venezuela, pero es que yo creo que desde Venezuela también se exporta para el resto de Latinoamérica. O sea, yo no veo casual lo que ha pasado en Chile, por ejemplo. Toda la relación de Cuba y Venezuela con el Foro de Sao Paulo y los muchos fondos que se dedican a estas cosas, creo que también es un tema bastante interesante de tocar. Creo que hay mucho más allá. Y con respecto a la Cuba antes y la Cuba después del triunfo de la revolución, estoy teniendo un retorno ahí. No sé si alguno de ustedes está abierto. No, nosotros no. Bueno. María estaba hablando específicamente de eso y yo creo que concuerdo. Yo he estado hablando hace muy poco con mi abuelo preguntándole, ¿no? Y él me decía, sí, habían diferencias entre el campo y la ciudad, pero eso que ella hablaba del tema de que no era totalitarismo es una realidad. O sea, el dólar estaba a 1 por 1 con el peso cubano. Y yo busqué el precio de los automóviles, porque estoy preparando videos con respecto a esas cosas. Y creo que también tiene mucha razón. Y es que por lo menos había una economía que todavía se mantenía, ¿no?, en todo nivel. Muy bien. Me gustaría, antes de seguir avanzando sobre esto, ver un poco qué implicaciones tiene la inclusión de Cuba en esta lista de la que hablabas, Héctor. ¿Qué implicaciones globales tiene? ¿Qué pasa con la OEA? ¿Qué pasa con la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué pasa con las fuerzas de paz? ¿Qué pasa? Disculpe un momentito, yo los puedo interrumpir porque es que yo a veces no me aguanto y quiero hacer la pregunta en el momento y capaz que después se me va. Entonces, para María y para Héctor, discúlpeme, pero yo soy más dinámico así. Entonces, bueno, a veces puedo meter la cuchara, díganme nada más para de vez en cuando. Usted meta la cuchara, que para eso estamos todos aquí, para conversar. Son monólogos. Bye. Les preguntaba, ¿qué implicaciones geopolíticas tiene esta inclusión de Cuba en una lista? Pues nada glamorosa, digamos, ¿no? Bueno, genera condicionamientos en la política exterior, en tanto un Estado es considerado auspiciante de terrorismo, esto genera sanciones, genera condicionamientos acerca de qué tipo de intercambio se puede tener y obliga además a focalizar la presión tanto financiera como política, diplomática en ese Estado, en este caso cubano. Ahora, retirar a ese Estado luego de que, estando probada su participación y su papel fundamental en la dictadura chavista, en la dictadura de Maduro, que ahora se remueva, que además está imputada, son 15, los 15 principales jerarcas del régimen de Maduro están imputados por el Departamento de Justicia. En el mes de marzo ocurrió. La remoción de Cuba no tiene ninguna credibilidad, no tiene ninguna lógica. Y es importante que continúe allí por su terrorismo doméstico, si quieren, por aterrorizar a los cubanos, pero también por ser parte de un conglomerado criminal que exporta crimen y terrorismo, que aterroriza poblaciones. A ver, pero pregunto con cierta ignorancia. Esta inclusión, esta permanencia en esa lista, ¿implica que la relación comercial de muchos países con Cuba implicaría la violación de tratados internacionales a los que han suscrito, por ejemplo? Bueno, implicaría potencialmente, la OEA, Cuba está suspendida de la OEA hace ya bastante tiempo y eso no va a cambiar, pero implicaría de parte de Estados Unidos la posibilidad de sanciones comerciales más estrictas, que ya algunas existen. Ese es otro tema también en paralelo, si se van a levantar o no las sanciones, si Biden, como dijo en la campaña, va a regresar a los años de Obama-Biden en su relación con Cuba o se va a quedar donde está. Ayer mismo habló el secretario de Estado Blinken y por ahora parece ser que esta administración se va a quedar donde está en esta relación, que es, por cierto, una continuación bastante consistente con lo que deja la administración anterior. Ojalá. Y eso, sí, exactamente, ojalá, porque si vamos a tener agendas internacionales que compiten unas con otras, y el beneficiado va a ser siempre el régimen porque va a gozar de menos presión. Sin duda, sin duda. Yo, disculpa que lo interrumpa aquí, porque estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo, o sea, no le quiero quitar ni un ápice de nada, pero aquí yo tengo un tuit de Bruno Rodríguez que es el canciller,
cubano. Dice, Cuba electa al Consejo de Derechos Humanos por 170 votos, el 88% de los miembros de la ONU. Lo que me pasa a mí con respecto a lo que hablamos nosotros, ¿no? Es casi como que se ha creado, por eso los youtubers yo creo que hemos tenido un poco más o hemos globalizado un poco más esta opinión. Es que claro, yo sé que muchos intelectuales como ustedes saben lo que está pasando en Cuba, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces cuando tú ves que Cuba, por ejemplo, es electa al Consejo de los Derechos Humanos, ya te quedas como diciendo, o sea, esto es un chiste. Y es que Venezuela también está. Pongo el caso de Cuba porque es mi país, pero Venezuela también está. Entonces, ¿qué credibilidad le da a Estados Unidos ante los ojos del mundo el hecho de declarar a Cuba un país terrorista cuando después una organización internacional como la ONU dice que forma parte del Consejo de Derechos Humanos? O sea, ahí tenemos a Michelle Bachelet, hace muy poco, no sé si usted sabe lo que pasó con Ariel Ruiz Urquiola, que pasó Dios y ayuda y no lo dejaron ni hablar. No sé si... Por ahí están el video en las redes sociales, abro un paréntesis para recordar eso justamente, Oscar. Está el video en el que ustedes saben que un ponente en la ONU puede ser interrumpido todas las veces que alguien lo desee. Entonces, dice 2 o 3 palabras y la delegación cubana interrumpe. Dice 2 o 3 palabras y la delegación cubana interrumpe. Es casi chistoso. No, se metió China, Venezuela, Corea, o sea, fueron varios países, no lo dejaron hablar. Entonces, es una forma bastante sutil de decirlo, ¿no? Pero bueno. Sí. Y ahí es donde yo le pregunto, ¿no?, a Héctor y a María, ¿qué se puede hacer cuando estos organismos internacionales, porque por un lado Estados Unidos está poniendo sanciones y queda de malo? Estados Unidos dice que Cuba es terrorista y le pone sanciones económicas. Y por otro lado están organismos internacionales como la ONU, que lo reconoce como parte del Consejo de Derechos Humanos. O sea, yo en mi canal subo 2 o 3 veces, 1 o 2 veces a la semana, videos de violación a los derechos humanos, violación a la libertad de expresión, violación, o sea, y sigue siendo así a nivel internacional. María, hablemos un poco más de las implicancias de la permanencia de Cuba en esa lista. Sí, tomé notas porque hay varios temas sobre la mesa para volver a esto. Todos, como previmos ayer, no íbamos a parar. A lo del Consejo de Derechos Humanos, porque yo he estado 3 veces en Ginebra y en una ocasión, en el año 2011, me pasó lo mismo. El embajador cubano me interrumpió y justamente el embajador chileno, con quien yo acababa de estar el día anterior, que era el presidente del consejo ese día, paró a Cuba, pero fue vergonzoso. Pero ellos, o sea, para generalizar algo muy amplio sobre las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos es un show mediático de un montón de países autoritarios. Cuba ha estado sentado en el Consejo en numerosas ocasiones y están sentados en el Consejo, como tú sabes, muchísimos estados criminales y autoritarios. El Consejo principalmente se dedica a pasar resoluciones contra Israel y that's it, vamos a decir. Lo que pasa es que Cuba tiene una labor en Naciones Unidas histórica de décadas, donde le dedica muchísimos recursos. Yo cubro esto en mi libro un poco, ¿no? Es una de las delegaciones más grandes que más trabaja, y en realidad, si uno ve lo que ha pasado con Venezuela y el gobierno de Guaidó, que llegó a tener un poco más de 50 países que validaron su gobierno, ¿qué pasa con el resto? Porque hay como 190 miembros. El resto son todos del compinche de Cuba, China, Rusia y demás. Y de eso se trata, es una gastadera de dinero. Lo que pasa es que no se puede dejar de tener una presencia, para menos para que quede for the record, ¿no? Para que alguien diga, bueno, esto no está bien, pero en realidad de nada sirve eso. Pero quiero responder a la pregunta que me hace Gabriel y volver al tema de lo de la designación de State Sponsor of Terrorism, que es Estado auspiciador del terrorismo, que mucha gente no entiende, y yo misma me olvido, porque cuando hablaron de las implicaciones, hace poco lo leí, las implicaciones en realidad son importantes porque hay ciertos créditos, ciertas líneas que no se pueden abrir, etcétera, pero en mi apreciación no son así, no se pueden interponer demasiado. O sea, una simulación más, ¿de eso estás hablando? ¿Perdón? Como si fuera una simulación más. No es una simulación, es real. O sea, hay ciertas cosas que al estar Cuba en esta lista no se pueden hacer, no se pueden exportar ciertos productos. Hay una serie de condiciones que no me acuerdo y las debo refrescar.
Pero lo que sí es muy importante es que simbólicamente tiene un valor muy importante esto, y es un gran obstáculo para poder el gobierno de Biden volver al proceso de normalización de Obama que Biden prometió durante su campaña, y que ahora, al llegar a la presidencia, se ha encontrado con trabas dentro del mismo Partido Demócrata importantes por el resultado principalmente de las elecciones y la importancia que tiene la Florida, y además porque durante los últimos años el rol de Cuba en Venezuela tuvo mucha difusión mediática y se ha podido comprobar. Por lo tanto, la designación que se le da a Cuba durante el gobierno de Trump, de los últimos días del gobierno de Trump, esto pasa por un proceso burocrático de varias agencias, es bastante político, sino muy político, y entiendo porque lo leí, y si lo que leí es correcto, que se utilizaron 3 razones principales. Número 1, la presencia de los líderes del ELN colombiano en Cuba, que están asociados a un ataque terrorista, que Cuba les ha dado resguardo, y podemos entrar en eso si quieren. La presencia de fugitivos de la justicia americana en Cuba, algunos de los cuales están señalados por supuestos ataques terroristas. Y en tercer lugar, el rol de Cuba en Venezuela. Entonces, entiendo yo que sí hay un verdadero intento de revertir la designación. Y el problema es que aunque Cuba, como vamos a hablar en este programa, es un estado que, en mi opinión, ha sido un estado terrorista y auspiciador del terrorismo para con su pueblo y para con todos los pueblos de América Latina, el Caribe, incluso el Medio Oriente y África, ha tenido impunidad, pero en la designación solo se toman en cuenta, me dijeron 6 meses. Me dijo alguien del Departamento de Estado. Yo supongo que a lo mejor 6 meses, 1 año. Entonces, es muy precisa y es muy burocrática. Yo me estuve leyendo la documentación. Entonces, yo supongo que van a continuar por esa vía y que van a tratar de desestimar el rol que tiene Cuba en Venezuela y llevar a que provean pruebas que son muy difíciles de constatar, ¿no? Entonces, también quiero hacer volver a un tema que se tocó, que es el tema del Estado narcoterrorista. El modelo narcoterrorista lo traslada a Cuba. Yo describo esto en mi libro, como también te cuento, describo la exportación del terrorismo y el modelo cubano al exterior en el libro, ¿no? Y mi libro es solo un comienzo, porque esto da para muchos libros y muchos tomos y mucho más investigación. Lo que le llamó el modelo M19, que desarrolla Cuba con los guerrillas y los carteles de droga en Colombia para, número 1, financiar las actividades ilegales del gobierno cubano, que son históricas, y número 2, debilitar a los Estados Unidos por la droga. Y este mensaje yo lo describo en el libro también, cómo lo lleva a Venezuela. Y eso es bien importante porque eso es uno de los pilares, ¿no?, de una red criminal de la cual Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia bajo Morales han sido partícipes con grupos radicales, terroristas, carteles de droga y otros estados del mismo corte, como son Irán, Norcorea, Rusia y China, que comparten tácticas, estrategias, recursos, inteligencia y demás, y que los une principalmente 2 cosas, por lo menos que yo identifico: su odio a los Estados Unidos y al capitalismo de corte americano, estadounidense, y número 2, su necesidad de mantener el poder a toda costa, el poder hegemónico, unipartidista y totalitario. Por favor, retrocedamos un poco para entender de qué hablamos cuando hablamos de actos terroristas. Por favor, cada uno de ustedes, cuéntenos, a los que estamos aquí apreciando su exposición, ¿qué actos terroristas ha cometido Cuba? Yo sé que suena redundante, yo sé que suena, pero no todos tienen el grado de conocimiento que tienen ustedes sobre el tema. Así es que, por favor, explíquenos qué actos terroristas ha cometido Cuba. María, ¿usted toca el caso de Ochoa en su libro? Ahora que estamos hablando de... En el libro, tal vez hay una referencia, porque yo hablo bastante del tema de la droga,
Y para los que no conocen el caso de Ochoa, por favor, otra vez. Exacto, en el año 89, un importante general muy destacado en la guerra de Angola en Cuba fue fusilado a la vez que se hizo una purga del Ministerio del Interior en Cuba, y en realidad fueron... Los expiatorios fueron. Para proteger a Fidel y Raúl Castro, que estaban a cargo del tráfico de droga y todo esto que hablamos ahorita, porque Estados Unidos ya tenía mucha evidencia de que el tráfico de droga estaba siendo promovido y gestionado desde la cúpula del régimen cubano. Eso se trata del caso Ochoa. Pero hay declaraciones del mismo Popeye, que es como la mano derecha de Pablo Escobar, que la pueden buscar, están grabadas, no es él directamente diciéndole, o sea, era Fidel y Raúl los que estaban hay mucha evidencia. Pero quiero dejar a Héctor, si quiere tomar la batuta sobre actos terroristas, porque no quiero yo copar toda la conversación, y luego complemento con lo que yo considero que son actos terroristas de Cuba. Por favor, por favor. Creo que es importante señalar Cuba siempre, el régimen cubano, los Castros siempre estuvieron detrás de toda organización guerrillera violenta que ha existido en América Latina. La han financiado, la han equipado, la han entrenado. Eso está probado. Donde hubo un grupo insurreccional de ultraizquierda, Cuba estuvo siempre detrás. La FARC. Por supuesto, por supuesto. Los Tupamaro. El ELN, el M-19, Cuba estuvo detrás siempre. Lo que hay que señalar es que además ha habido una importante transformación en el caso de las organizaciones colombianas, que dejaron de ser organizaciones guerrilleras clásicas, dejaron la organización del campesinado y la insurrección armada para transformarse en un grupo de negocios de ilícitos, especialmente la cocaína. Comenzaron a cultivar, comenzaron a refinar, comenzaron a exportar cocaína, las organizaciones colombianas fundamentalmente. Y eso generó una suerte de conglomerización del terrorismo y la droga y los carteles. Y hoy está probado que en Venezuela hay presencia de carteles mexicanos, hay presencia del cartel de los soles, que es el cartel por el que se acusa fundamentalmente a Diosdado Cabello, y en toda esa organización Cuba está detrás. Lo que además es muy peculiar es que el régimen cubano ha sido muy hábil en muchas cosas, y especialmente en tercerizar el crimen organizado. América Latina... Explica un poco, por favor, eso, Héctor, de lo de tercerizar el crimen. Tercerizar, subcontratar en el exterior. Así como la maquila mexicana, ¿verdad?, es una tercerización de la producción de grandes corporaciones americanas, ¿verdad? Cuba, donde llevan la producción de ciertos productos por razones de costos, de tener menos costos medioambientales y menos costos laborales, donde particularmente la maquila se ha instalado hace ya 20, 25 años en la zona norte de México. El México industrial es maquila en muchos sentidos. Empresas estadounidenses que producen allí, que está tercerizado, ¿no? Outsourced en inglés. El régimen cubano ha hecho eso mismo con el crimen organizado. Los estados latinoamericanos hoy están bajo ataque constante por el crimen organizado. Por supuesto Venezuela, pero donde uno vaya, Colombia. A propósito, el ELN puso un coche bomba en la puerta de la escuela de policía de Bogotá, un autobomba donde murieron 20 y tantas personas, y el jefe del ELN está protegido por el régimen cubano en La Habana. El gobierno de Colombia pidió la extradición, que Cuba está negando hasta ahora. Dicho esto, en Cuba no hay
drogas, no hay ilícitos. Los que existen son monopolio del régimen. Donde existen los ilícitos que tienen en jaque a gobiernos democráticos y que además han puesto en jaque la propia estructura del Estado porque corrompen, porque capturan espacios del Poder Judicial, porque además lo utilizan para transformar al crimen organizado en actor político. Donde uno vaya hoy en América Latina es posible, en México es cuestión diaria, ¿verdad? Aquellos candidatos en elecciones municipales ha habido, ya perdí la cuenta de la cantidad de muertos que ha habido asesinados por el crimen organizado por no adherirse a ellos. Las elecciones pasadas fueron particularmente violentas en ese sentido. Así es, y quien produce eso es el crimen organizado. El régimen de los Castro, de Raúl Castro ahora, ha tercerizado, ha exportado todo eso, lo ha financiado, le ha dado apoyo logístico, le ha dado input intelectual, le ha dado insumo intelectual, y no tiene el problema en Cuba, porque en Cuba el partido tiene control absoluto del espacio. Control absoluto hasta cierto punto, porque como vimos la semana pasada, no tiene control de artistas y músicos, ¿no? Pero no están en Cuba ellos. No, no están en Cuba, pero... ¿Usted dice por la canción de Patria y Vida o dice por lo...? Sí. Patria y Vida por el movimiento San Isidro. El movimiento San Isidro también existe en Cuba, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es una suerte de configuración político-económica que tenemos que tener presentes. María, si quieres decir algo. Sí, yo quería añadir, o sea, hay dos cosas que yo considero que Cuba merece la designación de un Estado terrorista, porque primero atenta sistemáticamente contra su propia población y ha producido miles de víctimas en este descalabro que han sido los últimos 62 años de régimen. Y hoy mismo leía yo sobre el tema de las presas políticas cubanas y que he tenido la oportunidad de conocer algunos de esos testimonios y muchos de los presos políticos cubanos que no solo se remontan a los años 60 y 70, que siguen hoy en Cuba. O sea, ese terror que mantiene el régimen contra su propia población y que lo tiene desprovisto de todo derecho, es un terrorismo de Estado, porque no hay garantías jurídicas y demás. Pero aparte de eso, Cuba ha exportado el terrorismo a otros países. Y en nuestra base de datos, yo busqué rápidamente hoy, nos aparecen 20 personas de otros países, muchos más de otros países que han matado en Cuba, pero ciudadanos cubanos que el gobierno ha asesinado en otros países y ciudadanos de otros países que Cuba ha asesinado o ha ayudado a asesinar. Y es muy difícil hacer esta documentación porque el rol de Cuba en casi todos los países, nada más que del hemisferio occidental, ha sido gigantesco. O sea, y que se extiende no solo por todos los grupos subversivos prácticamente que ha habido en la región, históricamente, especialmente en 60, 70 y 80, y las víctimas del Salvador, de Colombia, de la misma Argentina, han sido enormes, ¿no? No podríamos terminar de contar, pero quiero tocar un tema que salió a la palestra, es qué es lo que está pasando hoy. Las insurgencias, como yo le llamo, la nueva insurgencia, la nueva modalidad de insurgencia, que supuestamente comienza en Chile, pero que yo la identifico comenzando en Puerto Rico en el verano del 2019, y luego salta a Ecuador, a Bolivia y a Chile en octubre del 2019, el caso más conocido, y que está provocando muchísimas víctimas y un costo social, económico enorme. Todo esto está coordinado, financiado y apoyado por Cuba. Y Cuba ha logrado, en las últimas décadas, cuando todos estos países empezaron a abrir relaciones diplomáticas con Cuba y normalizar sus relaciones
diplomáticas con Cuba, se le hizo muchísimo más fácil a la inteligencia cubana, mediante sus diplomáticos, que en realidad son agentes de inteligencia, coordinar esto dentro de los mismos estados. Y los médicos. Los médicos, sí, pero, los supuestos médicos. Pero especialmente oficiales de inteligencia desde las embajadas. Mismo en Chile, por ejemplo, Bachelet tiene fotos con Fidel, o sea, lo admiraba a Fidel. Y Bachelet fue una de las que hizo un cambio de política en Chile, vamos, de la noche al día. Y prácticamente Chile, que era el país más liberal de América Latina, pues, chao Chile, chao. Y no ha sido por falta de aviso, la verdad, pero en ese sentido también le doy toda la razón. Yo creo que Chile duele mucho, bastante. Ver, quisiera retroceder un segundo en un tema que salió un poquito tangencialmente, pero que es sin duda crucial. Follow the money, dice el refrán en inglés. Sigan el dinero para entender de qué se trata. ¿Cómo es que se esparce este dinero? Se ha hablado de la intervención del dinero que iba desde Venezuela a Argentina para sustentar la campaña de los Kirchner, por ejemplo, pero digamos, lo que quisiera es entender de qué manera el dinero contribuye a esta expansión del modelo a lo largo del continente. ¿Quién puede hablar sobre eso? Adelante, Héctor, sí. Un dato de ayer, ocurrió ayer, hoy, esta mañana ocurrió. El gobierno de España acaba de rescatar a una línea aérea, el Plus Ultra, que es propiedad de venezolanos vinculados al régimen de Maduro. Ello incluye a la esposa del presidente Maduro, Cilia Flores, e incluye a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Digo esto porque, bueno, la semana pasada Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, partido miembro de la coalición gobernante, ha sido imputado por un juzgado de Madrid por vinculaciones con una consultora originalmente mexicana, Neurona, pero que tiene operaciones en las campañas por fraude. Estaba imputado por fraude, pero esa es una consultora que ha recibido recursos del chavismo desde que existe. Ha sido parte de la campaña de López Obrador, de la de Cristina Kirchner, ahora están en la campaña de Arauz, el candidato del correísmo en Ecuador. Y esto para tener una idea de el alcance de estos. Son recursos venezolanos, recursos petroleros que el régimen venezolano sigue destinando a estas operaciones de política exterior, a pesar de tener a su pueblo enfermo y hambriento, y tener a 5.700.000 venezolanos en el exterior, escapando de la represión y el hambre. Forma parte de esta simbiosis que comentábamos al principio de la relación de Cuba con el régimen chavista, que es Cuba provee inteligencia y insumo intelectual, y a cambio tiene petróleo subsidiado o regalado, ya nadie sabe, durante años, miles y miles de barriles diarios que ha recibido. Hoy se supone que es gratis ese envío de petróleo. Bueno, esto para tener una idea de exactamente. Sigamos el dinero y veremos las posiciones políticas. Nos damos cuenta por qué en España el gobierno tiene la posición tolerante que tiene con Cuba y con Venezuela. Por eso entendemos por qué Borrell, el comisionado de política exterior de la Unión Europea, ex canciller español y miembro del partido gobernante, ha tenido estos posicionamientos tan favorables al régimen cubano. ¿Y por qué siguen, en relación al régimen venezolano, siguen hablando de lo mismo siempre, de diálogo? Hay que dialogar, una palabra que ya no tiene significado, porque se habla de diálogo hace ya, por lo menos desde 2014, ya hubo 5, 6, 7 instancias de diálogo promovida por los europeos,
Es que hay quien le reconoce hasta las elecciones. Bueno, entonces es un desastre eso. Lo de las elecciones. Cada vez que ha habido diálogo, Maduro continúa en el poder. Por eso lo digo, porque por ejemplo, las famosas maletas aquellas de Delcy que entraron a España, o el mismo Pablo Iglesias, que tiene financiación también, y todo son cosas sabidas. Entonces, la única solución que veo es denunciar y denunciar y denunciar, y así todo ya es como que están al descaro, porque los juicios no terminan en nada, no pasa nada. María, antes de darte la palabra, quiero dos cosas. La primera de ellas es invitar a las personas que nos están viendo en directo en este momento a través de YouTube, pero quizás no tienen una cuenta y por eso no pueden participar del chat en vivo de YouTube. A que si gustan, ponemos ahora allí mismo un link de Zoom para que puedan participar y hacer preguntas con ustedes. Además, les digo que quienes gusten hacerlo directamente desde la plataforma de YouTube pueden hacerlo. Yo con gusto voy a ser su vocero para leer las preguntas en público y pasárselas a ustedes. Y la segunda cosa que quiero decirles es que cuando les decía lo de follow the money, está anclado en un asunto fundamental. Hay un personaje que se llama Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde en México fue presidente del Instituto Nacional Electoral, entonces era Instituto Federal Electoral. Hoy es dueño de una consultoría que se llama Integralia. Esa consultoría construyó un estudio muy amplio que está basado en el dinero circulante registrado en el Banco Central de México, en el Banco Central, el Banco de México. Ese estudio dice lo siguiente: en épocas electorales, por cada peso sobre la mesa, hay 15 debajo de la mesa. 15 pesos que no son declarados en las campañas políticas y pueden medirse básicamente por el dinero en efectivo que circula en el Banco de México, cuyo volumen aumenta irracionalmente solo en épocas electorales. Sigamos el dinero. María. Sí, qué bueno que traes este tema porque yo creo que es un tema fundamental y que hay mucho desconocimiento porque es tan difícil investigarlo, documentarlo, ¿no? El rol de Cuba con el dinero para Cuba ha sido fundamental en su trabajo y siempre ha habido dinero. Mientras los niños en Cuba no tienen un vaso de leche, siempre ha habido mucho dinero para financiar el aparato de inteligencia, de propaganda y de compra de influencias a nivel internacional. Y esto está documentado desde el mismo año 60. O sea, llega la revolución al 59. Bueno, la primera... El 59, primera expedición fallida en Panamá. Tengo así de mucho dinero y estoy segura que comenzó mucho antes porque empezó inmediatamente la subversión en Latinoamérica en varios países en el 59. En el año 60 hay un robo de documentos de la Embajada de Cuba en Lima, Perú, y se descubre, y está en mi libro, yo tengo la documentación, ¿no? Pero en mi libro está un resumen. Ya en el año 60 hay documentación de que el régimen cubano, el gobierno cubano, le estaba estaba gastando $350,000 solamente en Perú, comprando influencias en los principales medios de prensa, universidades, diversos partidos políticos, no solo de la izquierda radical. Y eso solamente es, y eso sin asomarnos a cuánto estaba aportando para los partidos y grupos comunistas por todo Perú, que eso no sale en la documentación, cuánto le daban, eso era adicional. También hay información desde Colombia desde el año 60. Entonces, este patrón lo siguió Cuba y lo ha seguido muy efectivamente, comprando con maletas de dinero. Tengo el testimonio de un alto oficial de la inteligencia cubana que desertó, que me cuenta que en el año 88, la elección presidencial del Perú, Cuba ya había comprado con maletas de dinero a 4 de los candidatos. Creo que había 5. Si no eran... O sea, 4 de los candidatos iban a responder al régimen cubano. Al régimen cubano. Y lo vemos. El resultado se ve cuando todos estos países comienzan a levantar las restricciones contra Cuba por la subversión, comienzan a normalizar sus relaciones y establecer vínculos con Cuba sin que la principal razón por la cual se impusieron las sanciones dejara de existir. Y por lo demás quiero destacar que eso llegó a que Cuba fue invitada a regresar a la OEA durante el gobierno de Obama
Y Cuba le tiró una trompetilla a Obama y a la invitación de la OEA, y no quiso entrar en la OEA porque el fin de Cuba era destruir a la OEA y sustituirla con la CELAC, que no lo logró porque se derrumbó el precio del petróleo y sabemos el descalabro que ha habido en Venezuela, que Fidel Castro consideraba que era la joya de la corona, y por eso siempre fue un blanco muy importante de Cuba por su riqueza mineral, petrolera y mineral, y por su ubicación geopolítica. Por eso el dinero que ha aportado el chavismo a primero subsidiar el descalabro de la economía cubana, pero segundo a exportar ese modelo, fue y ha sido fundamental, y lo continúa siendo, porque mientras las poblaciones cubanas y venezolanas pasan trabajo y miseria, y todos los días es peor, el régimen continúa con una cantidad de actividades ilegales y dinero sumergidos que desconocemos su monto, pero son miles de millones. Entonces, para ellos sí hay. Por lo tanto, mientras exista esta cúpula en el poder, con un monopolio sobre las empresas estatales por las cuales se hacen todos estos negocios, se hace todo este lavado de dinero, especialmente a través de PDVSA, y se manejan todas estas redes criminales, es muy difícil parar esto, porque ellos siguen comprando agentes en todos los países, comprando influencias y haciendo de las suyas impunemente. Déjenme hacerle una pregunta a los dos. ¿Se puede hacer una separación de antes de la caída del campo socialista y después? Yo, por ejemplo, la visión que tengo es del 59. Aquí yo tengo una lista, por ejemplo. En adelante, ¿no? Atacaron Panamá, República Dominicana, 2 expediciones a Venezuela en el 63 y el 67. Ya querían Venezuela. El Congo en el 63. En el 73 Siria, 75 Angola, y puedo seguir porque la lista es larguísima. Cuba llegó a tener uno de los 10 ejércitos más grandes del mundo. En América, solamente Brasil y Estados Unidos se comparaban con Cuba. O sea, Cuba tenía armamento para comer y para llevar traído de la Unión Soviética. Después de la caída del campo socialista, es que yo creo que ha venido esta, digamos, de alguna manera lo que tú estabas hablando, ¿no? Esta compra, pero ya no ha sido solo en Latinoamérica, es que están comprando influencias a nivel internacional, como mismo en la ONU y por todas partes. ¿Se puede hacer una separación o creen que ya eso venía desde antes? A mi entender, está documentado que eso venía desde antes. Eso venía desde antes. Lo que viene después del fin del comunismo soviético, si le podemos llamar así, de que se derrumba el muro, es que hay un cambio de tácticas y se crea esta idea de llegar al poder de una manera más gradualista, de crear unas dictaduras electorales con el modelo del Foro de Sao Paulo del socialismo del siglo XXI, que es un eufemismo, es una manera semántica de ocultar que querían implantar un modelo comunista y llegar al poder adoptando una versión gramsciana del poder. No tenemos tiempo de entrar en lo que es eso, la batalla de ideas. Una hegemonía cultural a través de la sociedad y desmantelar la democracia y las estructuras de la democracia desde adentro. Pero yo creo, y esto yo lo describo en mi libro, ¿no? Esto es una teoría mía, que ese modelo llegó a su fin como en el 2019 ya estaba claro que el modelo se había agotado, porque necesita mucho dinero, porque se crea mucha ineficiencia económica, ya no estaba el dinero de Venezuela, y es un modelo que tuvo varios reveses, que efectivamente perdieron elecciones en varios países importantes que yo describo ahí. Entonces la manera gradualista no les servía, tenían que avanzar. Por eso lanzaron la nueva insurgencia, que se había ensayado por lo demás en los años 80 en Latinoamérica, propiciada por Cuba. Les propongo entonces entender, vamos a hacer una elipsis para entender cómo se ha modificado a lo largo de estas 6 décadas esta estrategia de colonización, por decirlo de alguna forma. ¿Tiene una inspiración en dónde? Sabemos que Che Guevara era maoísta, pero ¿qué más sabemos de la llegada de la Revolución Cubana al poder y su inspiración? Héctor. Bueno, no sé si era maoísta Guevara. Bueno, al menos declarado. Lo que sí hubo es sí, tenía una inspiración, al menos en los papeles, marxista-leninista, con una versión asiática en cuanto a
promoción de la insurrección del campesinado como tal en América Central y en otros lugares, fundamentalmente en Colombia. Pero lo que es curioso es que a partir de Venezuela, después del golpe fallido, desafortunado y fallido, mal concebido, mal pensado, y bueno, hay un acercamiento entre Chávez y Castro que produce un acercamiento entre dos entidades políticas que se despreciaban mutuamente. La tradición de izquierda marxista y la tradición populista en América Latina, que hasta ese momento era mutuo desprecio, unos por ser iluminados sin contacto con el pueblo y los otros por ser bonapartistas. Esas eran las críticas habituales entre izquierda y populismo. Y eran irreconciliables hasta Chávez, hasta que a partir del golpe fallido de 2002, se produce este acercamiento, se produce la creación de todas estas instancias multilaterales castrochavistas. Piensen que ALBA fue creado en 2004, fue fundada en La Habana, y de allí siguieron Petrocaribe, CELAC, UNASUR, todas las instancias multilaterales de la política exterior castrochavista. Que al mismo tiempo ese acercamiento entre Fidel Castro y Chávez permitió a Cuba superar el periodo especial que hacías mención antes, ¿verdad? Cuando, bueno, el fin del comunismo soviético significó el fin de los subsidios, y luego el petróleo venezolano reemplaza el subsidio soviético y más porque significó un subsidio por demás importante. Y allí se produce una transformación, si se quiere, intelectual. María decía Gramsci, yo creo que se produce un acercamiento entre los grupos de izquierda marxista, históricamente de izquierda marxista, y la tradición populista en diversos países de América Latina. Y en parte, bueno, de todas estas reconversiones intelectuales fueron importantes a partir del Foro de Sao Paulo, a partir de, si quiere, de la idea del socialismo del siglo XXI, que es cierto, es un caballo de Troya de la política exterior cubana y punto, es verdad eso. Y allí continúa, es un misterio si uno lo piensa, la capacidad de este régimen de tener la influencia sostenida durante 60 años. Un régimen que ha fracasado, un régimen que ya no pueden ocultar más cómo es la vida en Cuba, la vida en sociedad. Bueno, fracasar, todavía están ahí después de 63 años los cabrones. Y además es un Estado con una influencia tremenda, siendo un Estado débil. Es un Estado débil en definitiva, no tiene riqueza, el poderío militar es hoy por hoy limitado, y continúa teniendo influencia. Yo lo definiría como un estado garrapata y eso lo hacen muy bien. O sea, ellos chupan todo lo que pueden de un lugar, ha sido siempre. Lo dejan vacío, entonces saltan para el otro, y yo creo que por eso ahora están en busca de Chile también, ¿no? Porque... A ver, déjenme entender, porque digo, entiendo claramente lo que están diciendo, pero ¿cómo es que un Estado tan débil permanece 6 décadas en el poder? María. Sí, bueno, primero te voy brevemente a responder la pregunta inicial. ¿Cuál es la inspiración del modelo cubano? Vamos a decir. Y ya hay mucha evidencia de que los hermanos Castro, junto con Che Guevara, que los reclutan en México, planificando la invasión a Cuba, que ya era marxista, por supuesto, ya tenían el aval y la ayuda del Partido Comunista de manera clandestina. Pero, en mi opinión, ¿no? Estudiando muchos años la figura de Castro, Fidel Castro era esencialmente fidelista, era él, o sea, él buscó lo que le sirviera para llegar al poder absoluto y mantenerse en el poder absoluto, y cuando uno ve la trayectoria de este régimen, siempre fue flexible, siempre propuso adaptarse a las circunstancias al exportar el modelo y demás, y lo que sí siempre ha sido
perenne es el odio a los Estados Unidos y mantenerse en el poder totalitario perennemente, ¿no? Y yo sí comparto, se podría decir que es un modelo populista con un discurso revolucionario y radical, pero con muchas contradicciones ideológicas. Sí, yo le puedo hacer una pregunta ahí, porque ahorita no quise interrumpir a Héctor, pero ¿no era Fidel también un populista? Fidel dice en inglés, I am not communist, y da un discurso diciendo que no es comunista y no sé qué y no sé cuánto, y después se declara marxista, leninista y lo seguiré siendo durante toda la vida. Está grabado. O sea, eso no es una especie de populismo también. Voy a ver. Era un encantador de serpientes. Exacto, está bueno eso. Está bueno eso. Mitómano. Pero volviendo a... Y Cuba, comparto, si ha sido una economía parásita desde el principio del régimen, nunca fue exitoso. Tiene un problema de deuda externa, serio crisis de deuda externa del año 86. Y sin embargo ha podido tragarse a Venezuela y ha podido sobrevivir. Hay un capítulo en mi libro que yo le llamo la competencia distintiva de Cuba, que es lo que explica esto. Y yo considero que es su modelo de represión, o sea, su estado policial internamente para el control de la población, en el mejor de los esquemas KGB Stasi, ¿no? El terror. Su servicio de inteligencia al exterior muy bien formado, muy bien dotado, y además que como es un régimen totalitario, pues vienen de arriba las órdenes, o sea, no hay que discutirlas con nadie, no hay que darle cuentas a nadie, se puede planificar a largo plazo, no hay que tener frenos éticos ni morales de ningún tipo, se puede recurrir al chantaje, al asesinato, etcétera, etcétera. Entonces, eso más una propaganda gigantesca a todo nivel en el mundo, yo creo que explica por qué esta isla pequeña de 11 millones de habitantes, que ha sido un desastre económico desde que llega este régimen al poder, tiene la prominencia que tiene en el entorno internacional, que logra que las democracias más altas del planeta lo normalicen y lo acepten como si fuera un estado más de la comunidad internacional. ¿Y de qué manera ha ido mutando la estrategia de expansión a lo largo del tiempo? Vendiendo mentiras a la izquierda internacional, especialmente la izquierda latinoamericana, con relato, con mitos, pero también en muchos sentidos la izquierda europea, ¿no? Es que yo tengo que decir algo como cubano. Cuba ha vendido muy bien las dos Cubas. Y lo digo yo como cubano, ¿eh? Yo hoy mismo que me hicieron un video ayer o antier, decía, no, en Cuba no hay esto, en Cuba no hay lo otro, y uno se queda como diciendo, pero tú de España no, porque yo fui a Cuba. Ya me lo han dicho, esta es la segunda persona que me dice, yo fui a Cuba y no vi lo que tú estás diciendo. O sea, Cuba ha vendido las dos Cubas de una manera espectacular. Pero ¿cómo, cuándo y a dónde fue? Porque es imposible pisar Cuba y no ver todo eso. Sí, no. Si te llevan en la guagua Yutón, si te llevan en la guagua Yutón de los turistas, de Cayo en Cayo y de hotel en hotel, te aseguro que tú no ves Cuba. Pero si lo aseguro. Que haces es pararte en el aeropuerto y preguntarle cualquier cosa a cualquier empleado del aeropuerto, te vas a dar cuenta que tienen miedo de contestarte. Yo no sé hasta qué punto la gente lo ve así. Yo creo que la gente no se da cuenta del doble pensar que hay en Cuba. O sea, en Cuba uno sabe que al extranjero no le puede decir ciertas cosas. Tú lo sabes, o sea, y ya eso está aquí. Tú sabes que tú no puedes hablar de cierta manera, tú no puedes decir algunas palabras y ya está. Y hay preguntas que si te hacen tú no las vas a responder o las vas a responder con una mentira automática. O sea, ¿en Cuba se pasa hambre? No. Nosotros tenemos de todo aquí. O sea, eso son respuestas automáticas. Y eso es a través del terror del que hablaba María. La gente no se va a poner... Ahora es que recién están saliendo algunos valientes diciendo, oye, que sí, que ya, ¿hasta cuándo? Pero recién ahora. Profundicemos un poco más en esta idea de cómo ha cambiado la estrategia de expansión, de colonización. ¿Cómo es hoy, por ejemplo? Bueno, yo personalmente creo que ellos trataron el modelo del socialismo del siglo XXI, alias ALBA, Foro de Sao Paulo, hasta que claramente vino una serie de derrotas electorales en varios países importantes y el descalabro económico de Venezuela, y por lo tanto la falta de acceso al financiamiento tan gigantesco que le dio Venezuela
a la exportación de este modelo y al coloniaje. Entonces, por eso es que ellos lanzan las insurgencias, que yo describo en mi libro, yo describo 12 cosas que se parecen en todo esto, que son iguales en todos estos países, que es tomar ahora las reivindicaciones sociales, cambio climático, identidad de género, etcétera, etcétera, que sabemos que está ahí, de la guerra cultural, y sin una cabeza evidente, sin decir que es socialismo, sin decir que es comunismo, cuestionar la autoridad, cuestionar el establishment, vamos a decir, el orden establecido, para traer un nuevo orden, cambiar constituciones, sacar gobiernos, y lo han logrado, y con violencia, ¿no? Con violencia supuestamente dirigida desde abajo, desde especialmente utilizando estudiantes y gente joven, que es la más manipulable, ¿no? Y este modelo lo hemos replicado, pero debajo de eso hay una corriente de coordinación, financiamiento, que está claro, que ha sido evidente en todos estos países. Bueno, quizás menos en Puerto Rico, donde ellos lo ensayaron. Pero que esto fue ensayado, y hay un libro muy bueno de una profesora venezolana que se llama Thais Peñalver, que creo que se llama Los 12 golpes, si mal no recuerdo, que ella describe con lujo de detalle cómo Cuba ensayó esto en los años 80 en muchísimas ciudades de Latinoamérica, el mismo modelo de saqueo, supuestamente motines espontáneos, que eso es parte de esta ecuación, se supone que es espontáneo, cosa que no Están lo los del 89 en Argentina, ¿no? En el 89 la tablada en Argentina, ella pone varios ejemplos, yo nombro algunos en mi libro porque no hay posibilidad de entrar en tanto detalle, ¿no? Pero esto fue ensayado y con gran éxito en muchísimas ciudades, propiciado por Cuba. Y yo estoy convencida que este grupo de Puebla que se lanza en México en el verano del año pasado, si mal no recuerdo, es parte de eso, es un cambio de cara. Vamos a dejar atrás, digamos, esto del Foro de Sao Paulo, porque no nos sirvió tanto como pensábamos, las dictaduras electorales que yo le llamo, como lograron, tuvo mucho éxito. ¿Ah? Hubo un momento cuando la Cumbre de las Américas en el año 2015, que yo conté, había 11 presidentes de América Latina, incluyendo Michelle Bachelet, que tú mencionaste, que eran miembros del Foro de Sao Paulo, y tuvieron mucho éxito, pero empezaron a sufrir reveses, ¿no? Y reveses electorales importantes. Por lo tanto, yo creo que eso es un cambio, pero el fin, la meta siempre es la misma, una transformación radical de la sociedad y una forma de gobernar que el general Guaycapuro Lameda describe como la receta de Fidel. Ese fue un general que en el año 2000 dirigió PDVSA bajo Chávez, y fue a Cuba y le hicieron una inducción ideológica y él describe cuál era la fórmula de Fidel Castro, es brillante. No hay tiempo de entrar en eso, pero es cómo internamente Cuba ha mantenido el poder y cómo logró exportar ese modelo de pobreza y dependencia y demás, y totalitario, a Venezuela y a otros países como Nicaragua, Bolivia, Ecuador bajo Correa, etcétera. Muy bien, tenemos que ir cerrando un poco, pero déjenme para este final hacerles una pregunta que tiene que ver con qué auguran sobre esta intención de expansión, esta colonización de la que hablábamos hace un minuto. ¿Qué auguran? ¿Qué pasará en los próximos años? Héctor. No, me tiras una pregunta imposible. Mucha inestabilidad en la región, lo cual será... ¿Cuándo no? Llevamos un montón de años igual. No, pero ahora mucha inestabilidad que tiene que ver con la pandemia, sus consecuencias, y ese será un escenario ideal para este tipo de cosas de desestabilización. Fíjense que en América hubo 11 elecciones desde la pandemia en este último año, ya estamos en un año, marzo del año pasado y este marzo, y los oficialismos perdieron en todas las elecciones menos una. La única ha sido la de El Salvador, donde elecciones legislativas,
pero donde la fuerza oficialista ganó, y ganó con contundencia. Pero en todas las demás perdió el oficialismo. Y esto va a ser una consecuencia que va a continuar producto de la crisis, producto de la incompetencia en la administración de la pandemia y de la vacuna, la corrupción que se ha destapado, porque además la salud es un sector con altísima corrupción, está medido, y esto generará un escenario proclive para, bueno, protestas y mayor desestabilización. Y eso esa es la receta cubana para desestabilizar a los países de la región. ¿Ustedes bueno, creen, una pregunta, yo sé que esto es una pregunta sobre otra, pero ¿ustedes no ven también que ya hay a nivel global una inclinación bastante marcada y que ya no es solo Cuba? Porque, por ejemplo, la misma OMS, vamos a poner la misma OMS, uno de los países que mejor contuvo esto mismo de la pandemia fue Taiwán, por ejemplo, pero sabemos los problemas que hay entre Taiwán y China. Taiwán le pidió 50 veces, es que están los videos muy gráficos, pidiéndole a la OMS que los deje entrar. A la OMS les avisaron que China no había avisado sobre la pandemia, les avisan y aún así el hombre le dice no te escucho y le corta la comunicación, pero de una manera muy descarada. Entonces, uniendo esto mismo, OMS, que es quien está bajando las indicaciones para todos los países a nivel mundial con respecto a la pandemia, y la ONU, que Michelle Bachelet es la presidenta y que Cuba y Venezuela forman parte del Consejo, o sea, es que yo no auguro, o por lo menos desde mi punto de vista, pensar que los liberales vamos ganando está complicado. María. Bueno, la pregunta que auguran me voy a centrar más bien en Cuba, que yo creo que es la cabeza del monstruo, y quizás en Venezuela. Bueno, a corto plazo, a muy corto plazo, yo creo que depende mucho de que haga el gobierno de Biden con respecto a Cuba y si le va a tirar el oxígeno que necesita para sobrepasar una crisis económica muy seria que hay en Cuba, abriendo las remesas, los viajes, etcétera, cuando se pueda viajar, y legitimando todavía más a Cuba, porque ellos necesitan un poco de oxígeno. La población no, la situación no va a mejorar notablemente porque va a seguir siendo una economía fallida, parásita, que no va a poder atraer inversión que necesita y la productividad que necesita para compensar por las fallas estructurales del sistema. Pero a mediano plazo, vamos a decir, en los próximos 5 años, yo creo que se va a vivir en Cuba un proceso de sucesión efectivo en la cúpula con la salida de Raúl Castro y Ramiro Valdés, que son los dos históricos más importantes, ¿no? Y ahí se perfila que pudiera ocurrir lo que yo creo que desmantela estos regímenes son de arriba para abajo. Cuando se ve lo que pasó en la antigua Unión Soviética y el bloque soviético, vino... Ahí viene mi pregunta, María. ¿Usted cree que Díaz-Canel puede ser el Gorbachov cubano? No lo creo, pero bueno, hombre. Claro, se da. No, yo no lo creo, pero viene un proceso, están viviendo un proceso interno bien interesante y se presta para que venga una lucha interna que puede eso junto con la explosión social que pudiera estarse generando, porque en Cuba se ve que la gente está perdiendo el miedo de protestar, mucho más, siempre ha habido, ¿no? Pero ellos los han podido sofocar porque tienen los mecanismos de represión listos para hacerlo. Pero cuando las órdenes de arriba no son efectivas o no son claras, ahí es que pudiera venir un proceso de desestabilización. Y entonces, con respecto a Venezuela y qué posibilidades hay en Venezuela, bueno, yo creo que el régimen venezolano, hace tiempo yo estoy casi convencida que solo por las armas puede salir, a menos que haya un milagro. Pero suponiendo que falte el apoyo cubano y la arquitectura de represión y seguridad, ¿se podría mantener? Es difícil pensar eso. ¿Solo por las armas con una intervención estadounidense? No vislumbro una intervención estadounidense. No, ¿Y quién más intervendría con armas? No, yo
no pienso que es factible. O sea, pienso como teóricamente, solo bajo las armas se puede sacar un régimen como ese. Claro. No creo que haya un apetito, y yo siempre favorecería un ejército interamericano, que no va a ocurrir. O sea, entonces... Bueno, Bolsonaro dejó caer algo por ahí, pero no creo que... No me parece. No, yo creo que es como análisis, ¿no? Esos gobiernos, una vez empecinados en el poder, muy difícil sacarlos, ¿ah? Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, les leo algunas cosas sobre el final. Estamos ya terminando, pero dice Juan Carlos Pérez Aliaga: ¿cómo contrarrestar su relato? ¿Por dónde empezar? Yo soy boliviano y veo cómo se nos implanta el relato y la gente lo compra al punto de negar un fraude electoral descarado y decirle golpe de Estado. ¿Se puede contrarrestar el relato? Y yo que vivo en Cuba, me pasan haciendo videos constantemente diciéndome que soy un mentiroso. O sea, como yo creo que no. O sea, he tenido que discutir con personas que niegan los libros de Alexander Solzhenitsyn, que te dicen que los millones de muertos en la Unión Soviética son mentiras. Es que yo lo veo re complicado, la verdad. Bueno, yo personalmente me dedico a una guerra asimétrica de información hace décadas. Yo creo que la única forma de hacerlo es con información, destapando, desenmascarando esto. Y en realidad es una guerra muy asimétrica, porque estamos ante un gigante y yo soy una hormiga sin recursos. Claro. Pero que la verdad tiene mucho poder. La verdad, cuando uno la dice, puede desmontar millones de dólares en operaciones y el trabajo de mucha gente. Entonces yo soy un idealista. Yo creo que los cubanos y los venezolanos y la gente merece la libertad, y que mientras uno siga obrando para eso es la mejor forma de contrarrestarlo. Déjeme hacerle una pregunta, María. ¿Usted o Héctor aceptarían asistir a debates? Por ejemplo, digamos que hay un comunista que quiere ir a mi canal y debatir. Porque eso es una de las cosas que yo estoy haciendo, debatiendo por todas partes, pero obviamente no tengo ni el 10% del conocimiento que tienen ustedes dos. Entonces a veces te pueden decir algo y te quedas como, esta la tengo que estudiar. Y claro, la estudia. ¿De los invitados, querido Oscar? Algo así, algo así. No, porque ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que si no debatimos, porque claro, se escribe un libro, pero es este libro contra este libro. Y ellos te escriben libros que son barbaridades. O sea, de Cuba, es que en serio, es que me dicen cosas que yo me quedo como diciendo, pero me estás hablando en serio, me estás jodiendo a mí que lo viví, a mí que corrí descalzo por las calles calientes de Cuba, a mí, y sí, y te lo dicen con una cara y un descaro tremendo. Y de verdad, yo creo que hay que debatir más. O sea, creo que si no salimos a debatir y a dar la cara, se queda como este libro contra este libro y quédate con la versión que prefieras. Y ellos sí hacen mucho ruido y salen por la calle, se pintan la cara y le prenden fuego a los locales. Muy bien. Yo siempre estoy disponible para debatir a cualquiera, no importa con respeto, por supuesto. Sí, está claro. ¿Cómo no? Por supuesto. Sí, y por otro lado... bueno, no hay otra opción que hablar de los temas, que hablar de este régimen totalitario criminal, de lo que ha hecho. No queda otra opción que desenmascararlo. Y inclusive es importante hablar con la izquierda, que alguna vez los países de América Latina tuvieron una izquierda democrática. Lo tuvieron en Brasil con Fernando Henrique Cardoso. Ricardo Lagos dijo en el año 90 y algo, siendo presidente, que no había explicación posible para que en Cuba no haya elecciones libres, transparentes y competitivas. Por ejemplo, Ricardo Lagos, presidente socialista de Chile. Creo que esa es una discusión que... Bueno, la izquierda ha sido completamente cooptada años posteriores por el castrochavismo. Insisto que en el concepto castrochavismo, virtualmente en cada cosa que escribo sobre el tema, porque hay una relación de mutua necesidad y hay un peligro que ambos conocen, que es que el primero que caiga puede arrastrar al otro. Uh-huh. Eso es verdad también. Entonces hay que seguir... no creo que haya invasión, no creo que sea la fuerza...
el único camino, pero creo que también en el camino diplomático hay mucho trabajo por hacer, porque bueno, los europeos continúan permitiendo que el castrochavismo se salga con la suya cada vez que puede. Ahora la Unión Europea, ahora el gobierno de España, pero no es únicamente así. El caso de los disidentes cubanos fue tratado en el Parlamento Europeo y de manera muy efectiva y de manera muy importante. Bueno, hay que continuar en esos caminos para consolidar una agenda de presión diplomática, económica, política sobre estos dos regímenes, de vuelta que son uno solo en última instancia. Y es verdad, comparto lo de María, que dijo que, bueno, veremos qué ocurre con la política exterior de la actual administración de Estados Unidos, que ha dado algunos signos que dan optimismo en cuanto a no dar marcha atrás en ciertas decisiones de la administración anterior en relación a Cuba y a Venezuela, ambos. Y a China también. Parecía una cosa y después fue... Último ejercicio futurista, dama y caballeros. Pregunta César Colombres Meyer en el chat en vivo de YouTube. Dice, soy de Argentina. Y solo diré antes de formular la pregunta que él hace. Es una pregunta que también se oye a menudo en México. Lo que él pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que Argentina llegue a ser Venezuela en el corto plazo? Y en México, en las reuniones de bar, la pregunta flota también en el aire. Así es que, ¿quién contesta primero a la mayor brevedad posible porque se nos acaba el tiempo? En Argentina, mucha gente de oposición dice, ya somos Venezuela. No sé si vieron la última publicación de CEPAL sobre pobreza, primero en América del Sur, primero Venezuela con 80% y segundo Argentina con 48%. Cerca del 50%. 53, si no estoy equivocado. Bueno, con un crecimiento exponencial de la pobreza en el último año, y que no es únicamente por la pandemia, sino que es por el manejo, la administración política de la pandemia por parte del gobierno. Y que además, sí, o sea, el otro día el presidente anunció una ofensiva contra los jueces para explícitamente reducir el margen de independencia de los jueces. Lanzó un ataque furibundo contra los medios, a los que culpa de desestabilizar el gobierno por sus críticas. Y por el otro lado ha dejado en la incertidumbre la fecha y la realización de las elecciones de este año, que son elecciones parciales, que el oficialismo perderá si ocurren, y que ha estado sugiriendo de muchas maneras con el pretexto de la pandemia, la posible suspensión de las elecciones, que son elecciones legislativas de mitad de término, que serían fundamentales para ponerle un freno a este ataque a las instituciones que llevan adelante. Prácticamente el mismo escenario sucederá en México. Las elecciones están programadas para el día 6 de junio, son las intermedias, la renovación legislativa y unos cuantos gobiernos estatales. Veremos qué sucede. María, ¿tienes algo para contestar acerca de la futurología de ¿se convertirán Argentina y México en Venezuela? Bueno, no soy maga, no sé el futuro, ojalá que no, pero sí les quiero decir que a mis colegas y amigos venezolanos, yo les decía desde muy rápidamente en el régimen de Chávez lo que les venía arriba. Les decía, esto es un modelo, ellos van a usarlo flexiblemente y de manera gradual, pero lo van a ir haciendo y es un peligro real. Y me decían que yo estaba loca, que era imposible, que eso era imposible. Y en realidad, yo habiendo vivido en Venezuela 3 años, todavía me parece mentira que pudiera llegar a este descalabro. Entonces, yo creo que estos regímenes hay que tomarlos muy en serio y que el peligro es real. Oscar. Yo creo que el peligro más grande es el cambio constitucional. De hecho, Hugo Chávez, para hacer lo que hizo, tuvo que cambiar la constitución. Fidel no restableció tampoco la constitución del 40, que era una de sus promesas.
Entonces, por eso mismo Chile está en un grave peligro y no lo hemos mencionado, pero Chile hay que ver cómo le sale esa constitución. Hay que ver, porque la fuerza de izquierda está metida muy, muy, muy ahí. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, la Brasil de Lula, en su momento también, como se mantenían las instituciones, pues bueno, después pudieron votar a un presidente un poco más de derecha y la cosa cambia, ¿no? El tema es el cambio de constitución. Y yo creo que ellos van a buscar el cambio de constitución en todas partes. Muy bien, terminamos pues con un último comentario de Rojas Sánchez Diego. Siendo un joven mexicano, puedo decir que en las pláticas familiares es algo común esa pregunta, la pregunta que nos hacíamos todos, ¿no? ¿Nos convertiremos en Venezuela? Déjenme decirles que el día de mañana a las 6 de la tarde de Argentina, a las 4 de la tarde del horario de Estados Unidos en Nueva York y a las 3 de la tarde en México, habrá un capítulo de Balsa Virtual, que es la presentación de Plantados, un film sobre los presos políticos en Cuba. Querido Oscar, te agradezco mucho esta conversación, como siempre. Héctor, un gusto conocerte. María, te mando un beso y hasta la próxima. Nos vemos muy pronto. Suscríbanse a nuestro canal, denle clic a la campanita para recibir las notificaciones. Soy Gabriel Bauduco. Hasta pronto. Gracias. Chao, gracias. Buenas Bye. tardes.